Nietzsche, comprensión estética de la realidad vital. Un ensayo de Silvia Silveira Laguna. Resumen. La comprensión estética de la realidad vital en Nietzsche analiza su evolución estética desde su origen como pensador trágico vitalista en Die Frühromantik, Schopenhauer y Wagner, hasta la obra de arte como mundo en 1. Arte para conocer el mundo, als Kennenlernen. 2. Arte como realidad vital, definido como creación. Se plantea una problemática de la superación de la metafísica por el arte. Desde el sentido vitalista de arte como creación, no apoyado en una voluntad universal, sino desde el sentido creativo de una voluntad individual, proyección de la voluntad de poder como creación. El análisis de la evolución estética de Nietzsche es fundamental para profundizar en sus obras y en su pensamiento. Conocer a Nietzsche en el marco de una comprensión estética de la realidad vital significa analizar el vitalismo en su obra. Es necesario una visión de la obra nietzscheana desde su punto de unión, estética y filosofía, es decir, desde el sentido de filosofía y arte, ya que las propias obras de este filósofo son fruto de esa unión y representación de su paso estético por la filología y la filosofía. El estudio estético vitalista nietzscheano parte de dos puntos fundamentales. 1. Análisis de la estética nietzscheana desde el sentido de arte para conocer el mundo. Y 2. Análisis del sentido de arte en la obra nietzscheana, no solo como conocedor del mundo, sino desde su sentido vital. Este carácter tan personal de la obra nietzscheana, su dirección vitalista, tendrá su base en la definición de arte como creación. El arte como creación en Nietzsche dejará de ser entendido desde el sentido metafísico de voluntad universal para ser comprendido desde el sentido creativo de una voluntad individual. Romanticismo temprano. Explicar el significado de comprensión estética de la realidad en relación a lo que es realidad vital nietzscheana lleva a buscar las raíces en el pensamiento romántico de comprensión estética de la realidad y del significado de realidad vital desde su origen en el movimiento filosófico, arte y filosofía. En el romanticismo alemán es el punto de partida de la estética romántica en relación a la evolución estética nietzscheana. Concretamente, el sentido de arte para conocer el mundo en Nietzsche responde a esa unión propiamente romántica de arte y filosofía, tan importante para conocer el foco de formación de la estética nietzscheana y su evolución vitalista. La nueva escala romántica de valores representa a la obra de arte como producto del espíritu, como arte vital. Así es que la obra de arte es el resultado de la unión entre yo y mundo como acto de experiencia vivo y consciente. Por ello, el mundo comprendido como obra de arte es el punto más alto dentro de las ideas del mundo y de la transformación de los valores del romanticismo, arte para poder vivir.
El romanticismo alemán es fundamental para conocer aquellos aspectos que marcan el desarrollo evolutivo de una estética nietzscheana ascendente hacia el vitalismo. El análisis de una comprensión estética de la realidad y de la definición de arte para conocer el mundo son los puntos claves de la estética romántica que permanecen en el desarrollo de la estética vitalista nietzscheana. Así, estos dos aspectos van unidos indiscutiblemente a una estética que se forma en el pilar de la unión propiamente romántica de filosofía y arte. La filosofía del romanticismo es interpretada desde sus nuevas ideas y valores estéticos de la realidad tan importantes en la formación del joven Nietzsche. Ya el romanticismo trata esta valoración estética de la realidad desde una transformación de los valores estéticos tan presente y prioritaria para comprender la estética de Nietzsche. Asimismo, es importante en la estética romántica el origen de la obra de arte vital que tiene su primera interpretación como tal. Aquí comienza la significación de obra de arte vital. La definición romántica de obra de arte como arte vital se fundamenta en la consideración del arte como representación de la realidad, resaltando el valor de la creación artística por significación con la vida y por tanto por su característica más especial, el de obra de arte como afirmadora de la existencia. Estos son aspectos fundamentales a la hora de entender la estética vitalista nietzscheana desde su base vitalista. Valorar es crear. Los aspectos más importantes del romanticismo alemán que se analizan como origen de la significación vitalista de obra de arte aparecen en el análisis de las características fundamentales, ya que estas son la base de una comprensión estética de la realidad en Nietzsche. Concretamente, son las ideas del mundo, transformación de los valores y a su vez todo el análisis de lo que constituye la mirada del arte, del romanticismo alemán, especialmente en lo referente a la filosofía del sentimiento. La síntesis arte-filosofía, el sentido de arte para poder vivir y la proyección y dimensión tanto creativa como a su vez filosófica del sentido romántico de todo por el arte, creativamente. Este es un aspecto que se identificará en la estética vitalista nietzscheana como lo que es lo mismo con el deseo superador y creador, que será la base de la voluntad de poder, entendida en la estética vitalista nietzscheana como creatividad. La investigación del origen del sentido de la obra de arte vital en el romanticismo alemán abarca todo lo referente a la consideración de la interpretación de la obra de arte como producto del espíritu, que concretamente se expresa en la estética como arte vital, cuyas características y proyecciones son aquí estudiadas como su correspondencia superadora y creadora y como representación de la vida, tema al que también hay que añadir el de su correspondencia con la ciencia. En estas consideraciones románticas de la obra de arte vitalista y partiendo a su vez de la obra de arte como sentimiento vivo, se delimita y diferencia en qué aspectos del pensamiento romántico se considera al arte simplemente como representación de vida, como muestra lo vivo, y aquellos aspectos en los que es representación vital. Diferenciación que es fundamental para comprender el sentimiento de la estética vitalista de Nietzsche. A la interpretación y diferenciación
en la estética romántica de Nietzsche a la interpretación y diferenciación en la estética romántica de arte vivo y arte vital se suman una serie de atributos que acompañan a la diferenciación de ambos tipos de obra de arte, viva o vital. Es característico de la obra de arte vitalista atributos ya propios del romanticismo como superación y creación, igualmente presentes en la estética vitalista nietzscheana. También es fundamental destacar que el origen de la obra de arte vital en el romanticismo alemán se completa con un estudio de la obra de arte como producto de la unión entre yo y mundo. En el estudio que parte de una definición de creación o acto de crear como acto consciente y vivo. Este aspecto de la estética romántica ha de ser tratado de una forma muy especial, ya que es un tema realmente presente en la formación del mundo trágico y en la consideración del ser del mundo desde una duplicidad trágica fundamental. De este modo se establece una distinción entre la filosofía idealista romántica a la que acompaña toda una metafísica y pesimismo de arte y la filosofía práctica romántica a la que pertenece la superación y la actividad en el arte, que será base del arte como creatividad. Una vez hecha esta distinción, el paso siguiente es la exposición concreta de lo que es la filosofía romántica práctica, con el fin de analizar sus influencias en la constitución de la estética vitalista nietzscheana. Esta estética vitalista de la filosofía romántica práctica es la que permanece en la estética de Nietzsche en su evolución hacia el vitalismo, concretamente su consideración de la obra de arte como arte vital desde la superación del ser absoluto del idealismo romántico por el ser práctico. Es de especial interés para este tema la filosofía de Fichte, comparando su teoría con la voluntad de poder nietzscheana en la obra de arte como realidad vital, con el fin de establecer las características que definen a la obra de arte, no desde un principio metafísico, sino vital, confiriéndole un carácter activo, positivo y optimista superador, que tiene su base en la visión del ser, del mundo definido como trágico, desde su duplicidad constitutiva. El carácter vitalista y trágico del mundo representado en la obra de arte es analizado en la filosofía práctica con una visión proyectada hacia el vitalismo de Nietzsche. El análisis de los filósofos románticos prácticos es fundamental como punto de origen del concepto de obra de arte trágica y vital. La consideración de obra de arte trágica y vital en Furromantic va unida a un análisis de arte, a la obra de arte como creación libre del espíritu, pasando por la definición de obra de arte como unión o representación de contrarios, base a su vez de la consideración de arte como representación del mundo trágico. Finalmente, otro punto importante es la obra de arte como resultado de la unión yo y mundo, por tanto, de ideas, pensamientos y sentimientos, con el fin de buscar el origen romántico del cambio evolutivo de la estética nietzscheana. Se lleva a cabo primeramente una comparación de la filosofía de Fichte con la filosofía de Nietzsche. La cuestión estaría en la superación del ser absoluto, del idealismo romántico, por lo que sería el ser práctico en la filosofía romántica práctica.
corriente que, aunque deriva de la filosofía romántica de Fichte, presupone una posición contraria a él. Esa superación del ser absoluto por el ser práctico, ya en el seno del romanticismo, se corresponde o es el origen de la superación de la metafísica en Nietzsche por la creatividad. Creatividad que se extenderá en Nietzsche desde el hombre creador, teoría que alcanza su máxima expresión en la voluntad de poder, pilar de su filosofía de lo creativo permanente. La voluntad de poder como creatividad será la proyección del sentido de ser práctico, de la filosofía romántica práctica que se identifica en la estética nietzscheana con la capacidad creativa del sujeto, desde la interpretación de obra de arte como realidad vital. La interpretación de realidad vital en Nietzsche tiene su base fundamentalmente en el sentido romántico de arte vital, presente ya en la interpretación de obra de arte de la filosofía romántica práctica, unidos por una función común en el campo de la filosofía y el conocimiento y por su cercanía conceptual en lo que se refiere a la obra de arte como representación del mundo trágico y vital, por su cercanía y como origen de la interpretación estética vitalista de Nietzsche. Así, la filosofía práctica y activa del romanticismo alemán será la clave y origen del sentido nietzscheano de obra de arte como realidad vital. Para ello, relacionados por una función común, filosofía y arte, concretamente en una interpretación de obra de arte vital y trágica, resulta fundamental una interrelación de la estética nietzscheana con la estética de la filosofía romántica práctica. Novalis, F. Schlegel y W. Schlegel. El arte sería para la contemplación lo mismo que la especulación para el intelecto. Profundizar en la filosofía romántica práctica es fundamental para conocer la estética de Nietzsche. La filosofía romántica práctica es el origen del sentido de arte como arte vital. La clave está en que estos filósofos, abandonando el concepto del ser del mundo absoluto, idealismo romántico, por el ser práctico en su filosofía, se concreta lo que es el mundo en la obra de arte como representación de la vida misma, sin apoyarse en la metafísica, sino desde la definición de arte trágico, vivo, vital. La filosofía romántica práctica supone ser, pues, el paso del idealismo romántico, metafísico y pesimista al romanticismo práctico de un marcado corte vitalista. Este concepto de obra de arte romántico será base de la voluntad de vivir nietzscheana, que a su vez se perfecciona y engrandece en voluntad de poder entendida como creatividad. Así, desde un concepto de arte vitalista romántico que comienza definido como Lebenskunst, son analizados por filósofos románticos prácticos, Novalis, F. Schlegel y W. Schlegel, desde una diferenciación previa entre el significado de arte vital y arte vivo en el romanticismo alemán. En Novalis la obra de arte se define como activa y positiva, se comprende como producto de la unión entre yo y mundo. La obra de arte como representación del mundo es cercana, pues, al concepto de mundo trágico schopenhaueriano, pero no se define en su sentido pesimista, sino vitalista, como sucede en la estética de Nietzsche. De este modo, Novalis define la obra de arte como medium,
Novalis, desde una consideración de la vida como el más alto y doloroso arte, llama a la obra de arte medium por su correspondencia con el mundo, el medio, el hombre y los sentimientos, por lo que a su vez tendrá un carácter activo, creador muy importante, será creación activa y positiva del yo empírico. Esta es una de las grandes diferencias de Novalis con el idealismo romántico. Además, su concepción del dolor está cerca del vitalismo nietzscheano, no representando a la obra trágica como pesimismo del arte. Organ en Novalis significa medium y representa la obra de arte organizada como la naturaleza, pero a su vez va más lejos, pues no solo es representación de vida, sino unión entre yo y mundo, que representa la esencia de la realidad en forma individual, en unidad, de tal forma que la creación se muestra individualizada libremente. De este modo, un artista es creador de la obra de arte como sentimiento vital y resultado de un acto de experiencia consciente y libre. Así, el ser del mundo se hace vivo. La interpretación de Das Lebendige Erfahrens wird sein será la proyección de la capacidad del sujeto como potencia creadora en la estética de Nietzsche. Su significación como acto consciente, experimentado y vivo será preludio de Lust zum Schaffen, deseo creador y voluntad de poder. En Nietzsche también el significado del acto de experiencia, experienciado y vivo, equivaldrá a la filosofía de lo creativo permanente como experiencia y repetición. Para Novalis, la obra de arte definida como organ será la conexión estética entre yo y el mundo, sin un carácter metafísico, sino creativo individual a modo de la voluntad de poder en el arte nietzscheano. Es así que ya en Novalis se muestra este pequeño paso nietzscheano entre el artista y su obra. Para Novalis es creador activo de su obra como sentimiento vital, una obra de arte que es trágica y una vida que es doloroso, arte como se reflejará en la estética del Später Nietzsche. La consideración de obra de arte en F. Schlegel se fundamenta desde la común unión arte-filosofía. Para Schlegel, el arte significa representación de lo humano. Así, su estética fundamentada en el hombre define a la obra de arte como creación optimista del ser activo, concibiendo al artista como aquel que tiene su centrum en sí mismo. De este modo, la identificación de la obra de arte, artista y humano es el aspecto fundamental de su estética. Por tanto, la obra de arte se define como centrum en F. Schlegel, teniendo como base un concepto de mundo trágico representado en la obra de arte muy semejante al nietzscheano. Schlegel, desde su obra de arte como Lebendiges Centrum y por tanto como representación de lo humano, fundamenta el sentido vital de la obra de arte como creación optimista del ser activo, siendo un aspecto importante a destacar su influencia en la tragedia nietzscheana. Es así que la obra de arte definida como centro vital, es decir, como vida, significará la proyección interior del propio artista y del mundo, en definitiva de la vida, de tal forma que como tal proyección
su estética se aleja de una significación metafísica para representar lo humano. Esta expulsión de trascendencia en la creatividad estará presente en la estética de Nietzsche. Una artista es quien tiene su centrum en sí mismo. Si este falta, debe buscar un determinado conductor o medio fuera de sí mismo. Pero la referencia básica del arte ha de ser la vida misma. Naturalmente, no siempre, sino solo de forma primaria. Por tanto, si ese lebendiges centrum, centro vital, el hombre no es nada. Así, si no lo tiene en sí mismo, debe buscarlo solo en lo humano, y solo el hombre y su centro pueden profundizar en sus raíces. Finalmente cierra el estudio de los filósofos románticos prácticos W. Schlegel, que con respecto a la estética nietzscheana es quien presenta el concepto de mundo trágico como realidad vital muy cercano al nietzscheano. La estética de W. Schlegel parte del concepto de obra de arte como unión de ideas, pensamientos y sentimientos. Su concepción de la comprensión de la realidad por el arte se expresará como lebendig Wirklichkeit, definición de obra de arte que tiene una gran similitud con el vitalismo nietzscheano, donde la obra de arte se entiende como realidad vital. El interés de W. Schlegel gira en torno a su influencia y semejanza con el vitalismo nietzscheano. Es fundamental destacar su sentido de mundo trágico como realidad vital y su concepción de obra de arte como la raíz de esta interpretación. Está en la obra de arte como unión de ideas, pensamientos y sentimientos. Hay que destacar que su concepción de realidad como lebendig Wirklichkeit está muy cerca de la realidad vital nietzscheana. La semejanza está muy especialmente en su interpretación de la realidad como vida, donde su comprensión y el conocimiento de su esencia, de su ser, es posible por el arte. De ahí que en W. Schlegel el arte sea portador del mundo como dolor, del mundo trágico y muy en especial de los sentimientos de dolor humano. Este aspecto que será base de la estética de Schopenhauer, dada la influencia de sus bases constitutivas de la filosofía práctica y en su concepción del mundo como dolor, lo será también la estética nietzscheana como preludio de una estética dionisíaca que tiene también como base el mundo como dolor, el mundo trágico. La estética de W. Schlegel destaca asimismo como el arte tiene su base en la vida misma, en la realidad vital como tal y no en la metafísica. En este aspecto su estética no tiene relación ninguna con la de Schopenhauer, sino con la evolución de Nietzsche hacia el vitalismo. A modo nietzscheano, W. Schlegel no representa el pesimismo en el arte propio del idealismo romántico como filósofo práctico, representa el vitalismo en el arte. Para W. Schlegel, el arte como comprensión de la realidad nos acerca al conocimiento del mundo en sí mismo como dolor. Así queda definido el arte como dolor y como representación de la vida dolorosa, de su esencia. También el arte como representación de la realidad representa a la vida en sí misma y todo lo que ella conlleva. De este modo queda definido como expresión y representación de todo lo humano.
de sentimientos y deseos. Es en definitiva la representación del mundo trágico en sí mismo, ya que para W. Schlegel el arte como exteriorización de la vida es en sí mismo la representación de su esencia. Es, por tanto, realidad. La obra de arte como realidad en sí misma será representación misma de los sentimientos de lo humano. Es el arte como dolor, la obra de arte como mundo trágico. La estética de Schopenhauer y de R. Wagner. Schopenhauer. Su filosofía del arte y su concepción del mundo como dolor son la base de una valoración estética de la realidad schopenhaueriana, fundamental para entender el desarrollo estético nietzscheano. La estética de Schopenhauer es base indispensable para la formación de la estética dionisíaca de Nietzsche, que tiene sus bases en el mundo como dolor, el conocimiento del mundo por el arte y la concepción del mundo como voluntad, concretamente en la separación dolorosa del mundo como voluntad y representación, pilares fundamentales para entender el desarrollo de la estética dionisíaca nietzscheana y su posterior evolución vitalista. La filosofía de Schopenhauer, así como la estética de R. Wagner, son piezas clave en la configuración y desarrollo de la estética de Nietzsche. Tanto Die Furomantik como Die Spatenromantik. Su estética ha de ser tratada en interrelación con la estética nietzscheana tanto por sus semejanzas como por sus contradicciones en relación al desarrollo evolutivo de la estética nietzscheana hacia el vitalismo. Ambos filósofos, Schopenhauer y Nietzsche, aunque parten de bases comunes, han de ser tratados desde sus contradicciones fundamentales. La más importante, que Schopenhauer es filósofo trágico del pesimismo en el arte y Nietzsche filósofo trágico del vitalismo en el arte, de la creatividad desde un decir sí a la vida. Tanto Schopenhauer como Nietzsche tendrán en común bases propias del pensamiento romántico, concretamente filosofía y arte para conocer el mundo. Asimismo, la estética schopenhaueriana, toma su fuerza en la concepción del mundo trágico desde la duplicidad del mundo en voluntad y representación. Será concretamente en esta duplicidad dolorosa del mundo schopenhaueriano donde comienza la estética trágico-dionisíaca de la que será portador el arte de R. Wagner y que posteriormente se desarrollará en Nietzsche. La concepción del mundo desde su esencia como voluntad en Schopenhauer es la que influirá la visión del mundo nietzscheano como tragedia, la voluntad como su ser y la definición del arte del mundo trágico desde la duplicidad fundamental interpretado en el arte dionisíaco. La estética schopenhaueriana y el mundo como dolor resulta necesaria y fundamental para la comprensión del mundo trágico nietzscheano y el significado evolutivo del papel de la voluntad en la estética nietzscheana, que pasará de voluntad como principio metafísico, voluntad universal, a voluntad de poder, creatividad como capacidad humana. El estudio de la voluntad schopenhaueriana es la raíz para comprender la estética de Nietzsche
el paso de una voluntad trágico-pesimista propia de la metafísica schopenhaueriana a una voluntad trágico-vitalista propia de la estética de Nietzsche, que se expresa en términos de una voluntad para vivir o una voluntad de deseo de crear, que es voluntad de poder. Aunque parezca contradictorio, la voluntad de crear nietzscheana toma su base de una voluntad metafísica schopenhaueriana. De este modo, el estudio vitalista nietzscheano tratará de demarcar el carácter y proceso de esta superación. Para ello, una primera puerta se abre en el estudio interrelacionado de tragedia como pesimismo, en la estética de Schopenhauer frente a la tragedia como vitalismo, en la estética de Nietzsche. Una y la misma voluntad es la que vive y se manifiesta en todos, pero sus manifestaciones luchan y se destrozan entre sí. El conocimiento perfecto de la esencia del mundo, obrando como aquietador de la voluntad de vivir. Por eso vemos que en la tragedia hasta los caracteres más nobles renuncian tras cruentos combates y prolongados dolores a los fines que hasta entonces habían perseguido. Vemos que sacrifican los goces de la vida. Los puntos base a destacar de la estética de Schopenhauer en relación al vitalismo nietzscheano son arte para conocer el mundo, especialmente los valores estéticos para el conocimiento esencial de la realidad. Aquí se analiza también el concepto schopenhaueriano de mundo como dolor, definiendo el sentido trágico de mundo desde la esencia misma del ser, que radica en la duplicidad trágica fundamental, el mundo como voluntad y representación, destacando asimismo su influencia en la concepción del mundo trágico nietzscheano. A su vez, esta concepción del mundo trágico fue ya característica de la filosofía romántica práctica, concepto de tragedia definido de la consideración del ser, del mundo en la duplicidad que se desarrollará posteriormente en la filosofía del arte de Schopenhauer. El mundo es mi representación. Esta verdad es aplicable a todo ser que vive y conoce, aunque solo al hombre le sea dado tener conciencia de él. Llegar a conocerla es poseer el sentido filosófico. También se analiza en Schopenhauer el concepto de mundo como dolor y la consideración de la tragedia como muestra de la esencia del vivir, aspecto que además de ser base del pensamiento nietzscheano, lo será también de la estética de Wagner. Un análisis del mundo como voluntad schopenhaueriano es fundamental como base de la voluntad en Nietzsche. Además, es importante destacar sus diferencias concretamente en el tema de tragedia como pesimismo del arte. Es aquí donde se destaca la diferencia fundamental entre ambos, pues la obra de arte de Schopenhauer será muestra de la negación de la voluntad de vivir, el origen metafísico del dolor, lo trágico y lo pesimista de la metafísica de Schopenhauer, junto con el pesimismo trágico ante la vida como dolor, donde Schopenhauer desarrolla toda una ascética de la voluntad de vivir. Es importante para comprender a Nietzsche en la dirección antimetafísica y vitalista, que contraria a Schopenhauer parte antagónicamente de una voluntad metafísica. Esta vida como combate va a ser la causa del mundo como dolor, tal como se puede advertir en la filosofía práctica.
En una palabra, la voluntad de vivir desde lo inorgánico hasta el hombre es el texto de este mundo como dolor. Es importante destacar aquello que de él toma Nietzsche y aquello que este último supera. Esta interrelación queda tratada en tragedia como pesimismo en la filosofía de Schopenhauer frente a la tragedia como vitalismo en la estética de Nietzsche, haciendo una especial mención al bloque que considera la realidad como tragedia, romanticismo Schopenhauer, Wagner, Nietzsche, destacando a la vez sus diferencias respecto al vitalismo nietzscheano. La diferencia fundamental está en la tragedia como pesimismo en el arte. Conlleva a una negación de la voluntad de vivir, destacando la posición superadora de Nietzsche desde su vitalismo como tragedia vitalismo en el arte, donde la obra de arte como afirmación de vida y de la voluntad de vivir se manifiesta en Nietzsche desde un Ja sagen zum Leben, un decir sí a la vida, en creatividad, en Will zur Macht, voluntad de poder. Rodolfo Wagner. En la evolución estética de Nietzsche hacia el vitalismo es pieza clave la estética de R. Wagner, el compositor, por ser Wagner otra de las fuentes importantes en la evolución de la estética nietzscheana. Es fundamental su interpretación, no solo como músico, sino como filósofo, ya que su estética es definitiva, en definitiva, su filosofía, la música y el arte del compositor enriquecieron desde su relación artística, filosófica y de amistad el pensamiento nietzscheano. La profunda relación de Nietzsche con el arte de Wagner se muestra en sus dos vertientes, tanto de atracción como de repulsión, relación artística y personal que se transmite a su vez en las propias obras y evolución estética de Nietzsche. Esta relación de atracción y repulsión entre ambos fundamenta la evolución y madurez estética de Nietzsche. Todos sus escritos filosóficos dramáticos encierran el mundo como dolor en la filosofía de Schopenhauer, como asimismo su metafísica de la voluntad y de la música, y a su vez el sentido schopenhaueriano de voluntad como principio metafísico universal, que más tarde superaría a Nietzsche. El arte de Wagner aportó mucho al pensamiento nietzscheano en sus dos vertientes de atracción y repulsión. Supone ser especialmente el punto no solo de encuentro, sino de extrema unión con la filosofía de Schopenhauer. R. Wagner es el eslabón de una filosofía de la tragedia y de la estética trágico-dionisíaca que potencia las bases estéticas románticas de Nietzsche, como a su vez da forma a la concepción trágica del mundo nietzscheana, otorgado a la voluntad de un papel fundamental de la que dependerá toda su evolución hacia el vitalismo como fundamentación del ser del mundo como tragedia. Tanto Schopenhauer como Wagner son parte de una cadena para entender la evolución de la estética nietzscheana y para comprender cómo Nietzsche se muestra superador a lo largo de su obra hasta llegar a su plenitud estética, en la que supera a todas estas fuentes filosóficas que fundamentan su obra, pero la estética nietzscheana no se queda en ellas, da un giro muy personal que tiene su base en superar la metafísica por el vitalismo. El estudio estético de R. Wagner enriquece enormemente nuestro conocimiento sobre Nietzsche, concretamente desde dos posiciones: Wagner, dramático pesimista, y Nietzsche,
trágico vitalista. Los escritos filosóficos de Wagner nos llevan a un estudio de su obra como creación trágica y sentimiento vivo creador. Así, tanto su música como su filosofía es a modo schopenhaueriano, muestra de la dramática esencia de la vida. Es tarea fundamental resaltar desde sus escritos filosóficos y no solo desde su música la influencia schopenhaueriana sobre su concepción de la obra de arte como creación trágica y sentimiento vivo creador. El arte como actividad metafísica de lo uno verdadero, por tanto, es representación de la verdad de la vida. El análisis de la estética wagneriana une a ambos filósofos, a Nietzsche y a Wagner, desde un punto de partida común, el sentido de obra de arte como Kunstschaffen, desde un sentido del arte creador activo y vivo, cuyas raíces para ambos están en el pensamiento romántico, dando a la obra de arte no solo un sentido artístico, sino también filosófico, conocer y transformar el mundo por el arte. Nietzsche se mostrará cercano a Wagner desde el aspecto romántico de arte para conocer y transformar el mundo, la vida, o lo que es lo mismo, de la importancia de los valores estéticos para la vida, pero por otro lado estará muy distante desde el momento que Wagner permanece en el pesimismo del arte schopenhaueriano, que conlleva a una negación de la voluntad de vivir por el arte. Es este el gran punto de contradicción entre Wagner y la madurez estético-vitalista de Nietzsche, pues aunque Wagner considera el arte como comprensión de la realidad o mundo trágico, trágico significa para Wagner, a modo schopenhaueriano, pesimismo en el arte y negación de la voluntad de vivir, aspecto contrario a lo que será el vitalismo nietzscheano. Wagner, desde unas bases filosófico-artísticas que son románticas a modo schopenhaueriano, son trágicas, pesimistas y negativas. Otro aspecto a destacar en la estética de Wagner es que parte de un concepto de arte vivo, pero no vital, por lo que, aunque a modo schopenhaueriano, la obra de arte se define como creación trágica y sentimiento vivo creador, será un filósofo del pensamiento en el arte que tiene como fondo el mundo trágico como drama, pero del pesimismo en el arte. Aquí haremos una pausa para continuar más adelante antes de terminar este ensayo. Continuaremos con el otro aspecto a destacar en la estética de Wagner.